almacenar como peso de Valentín. Centro electrónico Valentín. Algo. ¿Se puede repetir? ¿Se puede repetir? Claro, un pequeño capacitor. Tiene que haber traído eso dibujado. Ok, capacitor es el tema. ¿Todo el mundo sabe lo que es un capacitor o lo ha visto? No, yo no lo leí. Tiene que decir. Una de las cosas, uno de los componentes electrónicos más utilizados, la electricidad electrónica, es el capacitor. ¿Qué es un capacitor? Sus funciones, y vamos a ver un par de ejemplos prácticos. Un capacitor, como ustedes lo ven aquí hay uno un poquito más de potencia, pero bastante viejo. No es más que un circuito electrónico que almacena carga, como si fuera una batería. Almacena y descarga. Ustedes podrían decir, bueno, pero no será una pila. Básicamente la pila genera la electricidad a través de una reacción química, una batería, una pila, esa que usamos en los radios. La energía en un capacitor se almacena desde otro dispositivo que esté generando electricidad. Entonces la función de él es almacenar y proporcionar energía rápidamente en microsegundos. Su unidad de medida es el faradio, donde un faradio es igual a 1000 watts. Por eso normalmente los capacitores que vemos están medidos en microfaradios. La unidad de medida del capacitor es la capacitancia. ¿Qué es lo que es la capacitancia? Pues algo se le llama fórmula. La propiedad está marcada. Exacto. La unidad es El faradio. ¿Cómo se mide la capacitancia de la capacidad del capacitor? Se toma el potencial de cualquiera de los dos puntos y se divide entre la diferencia de voltaje. Vamos a ver esa parte ahora. Eso me da la capacitancia. Unidad de medida es faradio. ¿Qué es lo que tenemos en un capacitor? No directamente como está aquí dibujado, pero para que lo veamos más fácil. Son dos placas con una potencia y una diferencia de potencial. Que cuando hacemos un contacto con la salida positiva y negativa, pues esa corriente de una vez se dispara y entra al circuito con el Fluye. Cada uno de ellos tiene un voltaje independiente, hay una diferencia de voltaje, por eso provoca una corriente. Aquí tenemos, por ejemplo, varios tipos de capacitores. Ya tenemos capacitores más pequeños, todos tienen su medida. Esto, por ejemplo, 160 voltios, 220 microfaradios. Ahora, ¿cómo está compuesto y cómo almacena la energía un capacitor? Esto que vemos aquí es un capacitor que acabamos de desarrollar para ver su contenido. Esas dos placas que tenemos aquí, normalmente los capacitores pequeños, son dos placas, si la ven, metálicas, una para almacenar energía positiva, una la negativa y un aislante entre ellos, que en este caso este papelito que está aquí. Una placa de un metal, otra placa de otro metal, como si fuera una bobina y un aislante. Ahora, como le dije al principio, el papel de un capacitor almacenar y liberar energía rápidamente. Por ejemplo, una de las cosas que vemos en una tarjeta electrónica, como es una tarjeta de radio, es que, por ejemplo, aquí puede haber un capacitor. Por aquí posiblemente vamos a hacer que es un diodo dentro del circuito. Por aquí posiblemente tengamos una resistencia. ¿Qué pasa? En un circuito puede ser que según la función que queramos una caída de voltaje de este diodo, por decir algo, a un diodo número 2 que tenemos aquí. Pero inmediatamente queremos que esa caída de voltaje estabilizarla o subirla rápidamente porque por aquí hay un circuito que debe dar un voltaje determinado. Entonces en electrónica normalmente metemos un capacitor que detecta
controlar. Esa es una de las funciones. ¿Cuál es otra función que conocemos mucho? O que muchos sabemos sin saber cómo trabaja? Por ejemplo, en la zona de radio. Ustedes saben todo el mundo que hay una planta de radio. La planta usa capacitores muy fuertes. Por ejemplo, cuando ustedes prenden una música y le prenden un bajo a un radio, el bajo empieza bum, bum, bum. Todo eso genera un pico de corriente. Si no tuviera un capacitor para lograr suministrar energía a la planta en esos picos que el cofre está haciendo, bum, bum, entonces el radio empieza, como estos radios que están dañando, el sonido empieza a tener un carajo. Ahí entra un capacitor en una planta, un ejemplo práctico, para suministrar esos picos de energía en ese momento, para que se mantenga la corriente, el flujo normal y no se escuche como que la música va bajando y empieza a escucharse la cucaracha. Eso mismo lo hace el hígado en el cuerpo humano. Otro de los usos normales es el inversor. Ustedes saben que la corriente alterna tiene una representación así como esa. ¿Qué es lo que es esa corriente? Un aumento de voltaje, que va aumentando, va decreciendo, vuelve a vez negativo, va aumentando, decreciendo. Pero aquí tenemos un decrecimiento gradual, donde los equipos electrónicos, eso es algo tan rápido, pues no se dan cuenta. Cuando llega a cero, es algo tan rápido el decrecimiento que no se da cuenta, pero es gradual. En los inversores, la corriente eléctrica va así. Entonces tenemos una caída de voltaje de X voltios a cero. Por eso ustedes escuchan más abanicos cuando uno pone un inversor que es un sonido raro, sobre todo los abanicos, que por el mismo sistema que tiene de bobina, pues se da pega de ese sonido. Sinusoidal. Exacto. ¿Qué hicieron los ingenieros electrónicos? Crear un circuito con capacitores que lo que hace es suministra un pico de corriente para evitar esos ceros. Entonces ya por eso hoy día, con ese pico de corriente para hacer simular que aquí hay una caída decreciente y no directamente a cero, pero con esos capacitores suplen un poco de energía en ese momento para que la energía no baje de 90 a 0, sino que sea decreciente, entonces disminuye el ruido y el efecto de esa caída de voltaje que puede incluso dañar. Los primeros inversores dañaban muchos equipos que no soportaban esa caída de voltaje. Entonces los inversores también usamos esos capacitores para suministrar energía en ese momento de caída a cero. Como sabemos que la función es almacena, libera. Entonces el circuito se encarga de liberar en ese momento, cuando el flujo de corriente va por aquí, pues está almacenando, liberando, almacenando. Pero de una forma súper rápida, que solamente un circuito electrónico se entiende. Entonces, estos son dos de los principales usos prácticos que tenemos los capacitores, cuya función es, como les dije, se le descargó la energía, almacenar y liberar energía, como si fuera una pila, pero de forma rápida y acelerada. 8 minutos. ¿Alguna pregunta?